Hermanos y hermanas, en la liturgia dominical estamos llamados a celebrar la victoria de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, que ha sido degollado, pero que ahora vive por los siglos. El resucitado restaura nuestras vidas que habían sido rotas por el pecado. En la Eucaristía, Él nos fortalece y confirma en el amor, como lo ha hecho con Pedro. Participemos de esta asamblea litúrgica. El Señor resucitó, aleluya, de la muerte nos libró, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. Cristo siempre nuestra luz, aleluya, ilumina nuestra fe, aleluya. Por nosotros se entregó, aleluya, por nos liberó, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, porque hoy resucitó, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a esta Eucaristía Dominical que celebramos en el Seminario Mayor Los 12 Apóstoles de Buga. Quiere ser una oración confiada por todos ustedes, los que participan aquí de esta liturgia dominical, pero también una oración especial por quienes siguen esta celebración a través de los medios de comunicación. Oramos especialmente por los ancianos, los enfermos, los campesinos y los que por algún motivo no pueden asistir hoy a los templos. Y para que nuestra celebración sea fructuosa, empecemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
del Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Padre Santo, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está presente en su palabra, nos dirige su mensaje. En este domingo tercero de Pascua, una voz resuena. El amor es la fuerza que impulsa a cumplir la misión. Nada ni nadie podrá frenar a la Iglesia animada por el Espíritu Santo y por el poder de Cristo resucitado. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dejemos tocar por la voz del Señor y abramos nuestra mente y corazón. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañer para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se lanzó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente que el centro del Evangelio pues es el Señor Jesús,
De hecho, el discípulo amado, cuando descubre que es Jesús resucitado, quien está allí presente, le dice a Pedro, es el Señor. Pero también es muy valioso pensar, y quiero centrarme en ello hoy, en la figura de Pedro. Casi que uno podría decir, el texto está en función de Pedro y de lo que es su ministerio en la iglesia primitiva. Podríamos decir, es un texto que quiere reafirmar de una manera bellísima la misión que el Señor le encomendó a San Pedro de ser cabeza de los apóstoles y la misión petrina de sus sucesores, los romanos pontífices. 8 veces se menciona el nombre del apóstol. Están otra vez en el oficio inicial, donde los encontramos cuando empieza el Evangelio. Están a la orilla del mar pescando. Pero hay un detalle, insisten, y seguramente a pesar de ser unos expertos pescadores, no cogieron nada aquella noche, dice el evangelista. Pero la palabra de Jesús les mueve a la obediencia. Lanzan la red y hacen una gran pesca. Perfectamente nosotros podemos pensar que esa barca en la que los apóstoles están nos simboliza la iglesia. El mar simboliza el mundo, ese mundo que la iglesia tiene que iluminar con el evangelio. Y la red representa la obra de la evangelización que se extiende a todos. El evangelista pone un número, 153 peces. Eso fue lo que ellos pescaron. Son muchas las conjeturas que los expertos en Sagrada Escritura se han hecho alrededor de este número. Pero yo encontré un detalle que nos puede sugerir un sentido espiritual muy preciso. Los antiguos estudiosos de los animales decían que la totalidad de las especies marinas, de los peces más bien, era de 153. Entonces, ese número está indicando un universo, una totalidad, es decir, que en esa red caben todos los creyentes. Esa es la iglesia, un signo de Dios donde todos tenemos cabida. Pero la iglesia tiene un responsable de guiar el timonel, ese es el apóstol Pedro, y por eso el énfasis que el texto hace en San Pedro. Se arroja al agua después de ceñirse la túnica cuando se da cuenta que es Jesús quien está allí en la orilla. Algunos ven en ese signo de lanzarse al agua, de vestir la túnica, un signo bautismal, un paso definitivo que el apóstol da. Recuerden que en la pasión, también en el Evangelio de Juan, Pedro había negado 3 veces a Jesús. No conozco a ese hombre. Pero ahora viene la triple confesión de amor. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Pero tiene una particularidad esa triple pregunta, y es que Jesús le formula la pregunta con el verbo amar, que significa entregar todo, mente y corazón. Y Pedro responde con otro verbo, con el verbo que simplemente lo compromete, pero a cierta distancia. Y Jesús lo que le está pidiendo es que su confesión lo implique a él todo, lo comprometa como persona, de mente, de corazón, de sentimientos, es decir, que lo ame con toda la fuerza de su persona. Por eso cuando el Señor quiere hacer esa confirmación de la fe de Pedro, le exige una confesión de amor, porque le va a entregar su rebaño, no es cualquier misión la que le va a entregar, es la primitiva responsabilidad, o primera más bien responsabilidad, de pastorear a la iglesia. Es el fermento de la iglesia universal que está representada en el apóstol Pedro. Yo quisiera hoy invitarlos a partir de esta palabra, y especialmente en el Evangelio en el que me he centrado, a que nos hagamos una pregunta. ¿Qué significa para usted, para nosotros los que estamos aquí celebrando, ser católico?
Si Pedro es cabeza de la iglesia y el Papa Francisco, sucesor de Pedro, es hoy Pedro entre nosotros, ¿qué significa para mí ser bautizado en la Iglesia Católica? ¿Usted se siente orgulloso de la fe apostólica que ha recibido? Cuando uno trabaja en una empresa y le piden hacer una misión en nombre de esa empresa y quiere su trabajo, uno habla lo mejor de su trabajo, uno hace gala, uno representa de una manera excelente la empresa que lo ha enviado. Con mayor razón la iglesia, porque en la iglesia es donde yo he recibido la fe, la vida divina, la herencia del cielo, donde me alimento con los sacramentos. ¿Cómo no dar buen ejemplo y dejar en alto el nombre de la iglesia? Por eso nos toca revisar a todos, sacerdotes y laicos, cómo es nuestro testimonio de bautizados. Soy parte de la iglesia. Yo hago parte de esos 153 de la pesca, cada uno. Porque en la iglesia todos tenemos espacio. Nadie puede sentirse excluido. Y finalmente, tener en cuenta que así como Jesús le dijo a Pedro al final, sígueme, es decir, comprométase totalmente, Él también a nosotros nos pide evangelizar, servir en nuestras parroquias, dar de nuestro tiempo, sacar del espacio laboral, del espacio familiar, tiempos para ayudarles a otros a acercarse al Señor. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Partícipes de la inmensa alegría que nos da la Pascua, oremos fervientemente a Dios diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea en el mundo signo contundente de la presencia victoriosa de Jesús resucitado en medio de tantos ambientes que nos propone otros señoríos. Por el Papa, los obispos y demás ministros ordenados, para que su ministerio lleve al corazón de la comunidad creyente las enseñanzas de Jesús resucitado, con una fuerza tal que éstos la hagan ley fundamental en su vida pública y privada. Dios de amor, escúchanos. Por quienes gobiernan las naciones, especialmente en los países con raíces cristianas, para que puedan reconocer en el magisterio evangélico de Jesús una luz que los oriente en la guía de sus ciudades. Por esta comunidad aquí reunida, para que este año jubilar de la misericordia les conduzca a reafirmar la experiencia de Cristo vivo y resucitado, Señor de todo y de todos, y les anime a testificar con coherencia y valentía el seguimiento amoroso y firme de las enseñanzas de Jesús. Padre de bondad, tú que conoces nuestro corazón tantas veces vacilante, escucha la plegaria que hemos expresado, pero también la que permanece en la intimidad de nuestro ser, y otórganos aquello que más conviene para nuestra santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los santos apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios e hijos de la Iglesia, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En la alegría del Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no te bastará para sanarme. Señor, te hiciste el encontradizo.
Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con esta Eucaristía, concédele llegar a la resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, pedirles que el próximo domingo, que es el cuarto domingo del tiempo de Pascua, tengan una intención muy especial por sus sacerdotes, por nosotros. Es el día del Buen Pastor, siempre el cuarto domingo de Pascua, día del Buen Pastor. Yo diría que es como una prolongación de la oración del Jueves Santo por los sacerdotes. Necesitamos de su oración para podernos mantener fieles y contentos en el ministerio. Y ese día es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales. Desde el seminario, donde hacemos esta celebración, suplicamos que haya oración ese día por las vocaciones. Que el Señor llame a muchos jóvenes a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Feliz domingo para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Pero nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las como degollado es